Hola a todos, soy Elena y tengo 26 años. Hoy os voy a contar una historia que todavía me pone los pelos de punta. Mi madre llamó fea a mi bebé en su propia fiesta de cumpleaños, así que hizo como una suave brisa de verano en la playa de San Sebastián, o el aroma delicioso del pastel que se queda impregnado en los dedos, mucho después de saborear el último bocado. Era una pequeña reunión familiar, y con los vecinos de toda la vida en el patio trasero de casa, con sillas plegables desparejadas desperdigadas sobre el césped, platos de papel que se doblaban bajo el peso de los pastelitos comprados en la panadería de la esquina, y niños correteando y chillando sin ton ni son. El típico día sobre el que no escribirías un poema, pero sí subirías unas cuantas fotos granuladas a Instagram con un pie de foto del estilo: no me puedo creer lo rápido que crecen. Y luego seguirías con tu vida. No tenía intención de recordarlo para siempre, al menos no de la manera en que lo recuerdo ahora. Sara llevaba un pelele amarillo pálido con una abejita bordada en el pecho, y ya había perdido un patuco a los 20 minutos de empezar la fiesta. Mi marido, Ricardo, estaba a mi lado, abrazándola torpemente mientras cantábamos el «Cumpleaños feliz», a destiempo y demasiado alto. Mi hermana, Diana, hizo un chiste sobre lo desafinada que es nuestra familia, y todos reímos exageradamente, porque así somos. Lo compensamos con entusiasmo. El aire olía a tenedores de plástico, a velas de citronela para ahuyentar a los mosquitos y a hamburguesas demasiado hechas en la barbacoa. Debería haber sido un día estupendo. Entonces llegó mi madre tarde, como siempre, con un regalo desproporcionadamente grande envuelto en papel dorado brillante, como si estuviéramos celebrando una coronación real en lugar de un bebé restregándose el glaseado del pastel por toda la cara. Beatriz nunca ha sabido leer el ambiente. Solo sabe entrar y cambiar la temperatura emocional de la habitación. Besó la cabeza de Sara sin mirarla realmente, y luego se giró hacia mí, sonriendo con los labios pero no con los ojos. «Estás hecha polvo», murmuró, lo suficientemente alto para que Diana lo oyera. «Sigues con el peso del embarazo, ¿eh?». Reí nerviosa, e instintivamente porque me había pasado la vida intentando no reaccionar cuando me lanzaba sus dardos envenenados. Ricardo intentó desviar su atención preguntándole si quería una hamburguesa o algo de beber, pero ella lo rechazó con un gesto displicente de la mano. Parecía demasiado concentrada en observar la fiesta, como si estuviera inspeccionando un campo de batalla en busca de puntos débiles. El incidente ocurrió mientras intentábamos convencer a Sara de que soplara su única vela. Todos estábamos apiñados alrededor de la mesita, con los móviles preparados para grabar y las voces mezclándose en una falsa ilusión de alegría. Me incliné hacia Sara, sonriendo, y agarré sus pequeños deditos mientras ella extendía la mano hacia la llama temblorosa. Entonces mi madre se inclinó, sus labios casi rozando mi oído, y soltó la frase que me heló la sangre. «Va a crecer fea, igual que tú». No me giré para mirarla. Ni siquiera parpadeé. Me quedé paralizada en medio de una sonrisa forzada, con una mano sujetando la pequeña muñeca de mi hija y la otra agarrando mi teléfono como si fuera a explotar. La vela parpadeó un instante más. Sara hizo un ruido parecido a un estornudo y la llama se apagó. Todos aplaudieron. El momento había pasado, pero yo no. Más tarde esa noche, después de que Sara se durmiera profundamente y de que Ricardo hubiera raspado hasta la última mota de glaseado de la terraza, me senté en el sofá a mirar fotos en el móvil, como si buscara algo específico. No sabía qué. Al principio no. Luego lo encontré. Estaba borroso y sobreexpuesto. Mi cara estaba ligeramente torcida, mi boca formando esa extraña media sonrisa que aparece cuando uno va a reír. Pero algo no encajaba. Mi madre estaba en un rincón de la foto, apenas visible detrás de mi hombro. Su rostro estaba cerca del mío,
con los labios curvados como un gancho afilado y la mirada fija, intensa y oscura. Parecía otra mujer, una sombra amenazante. Nadie más en la foto parecía notarla. Todos estaban concentrados en Sara, pero yo la vi. La vi perfectamente. Me quedé mirando la foto durante un buen rato. Ricardo entró desde la cocina, secándose las manos con un trapo de cocina. ¿Mirando las fotos?, preguntó. Sí, respondí sin moverme. Esta es monísima, añadió, refiriéndose a una foto de Sara con el pelo lleno de restos de glaseado. Pero no le enseñé la segunda foto. No dije nada. Simplemente la guardé discretamente en una carpeta etiquetada como «Evidencia», todo en mayúsculas. El problema con las madres como la mía es que te hacen cuestionar si tus recuerdos son tuyos o una manipulación suya. Tenía una habilidad especial para distorsionar la realidad, así que no estaba segura de si estaba exagerando o simplemente no lograba sanar las heridas del pasado. Pero esta vez tenía pruebas irrefutables. Tenía una instantánea del momento exacto en que mi cerebro dijo basta. Esa fue la primera foto de la que la eliminé. Abrí mi aplicación de edición, la misma que usan los influencers para suavizar la piel y blanquear los dientes, y empecé con una foto diminuta. La recorté con precisión quirúrgica. Le quité la sombra amenazante que proyectaba. Luego pasé a la fotografía de grupo, concretamente a las fotos del patio, aquella en la que aparece sentada cerca de la barbacoa, con una expresión de fastidio en el rostro. Aquella en la que sostiene a Sara, pero no la sostiene de verdad. Los brazos rígidos, tensos, como si la bebé estuviera hecha de cristal a punto de romperse. Borrar. Recortar. Pintar sobre su figura. Se volvió adictivo, como limpiar una herida profunda que no sabías que aún sangraba silenciosamente. Al día siguiente imprimí 10 de mis mejores fotos de Sara y las expuse con orgullo en su habitación. Todas y cada una de ellas. Hermosa, radiante, alegre y sin rastro de Beatriz. Diana me envió un mensaje unos días después. «Oye, ¿dónde está la foto de mamá con Sara en brazos?» «La del pastel no salió bien», respondí, lo cual era técnicamente cierto. Esa noche soñé con un retrato familiar perfecto, pero cada vez que intentaba sonreír, mi madre se inclinaba y murmuraba algo hiriente, haciendo que mi cara se desmoronara como papel mojado. Desperté con una determinación abrasadora en el pecho, como el sol de agosto en Sevilla. No iba a permitir que Sara creciera escuchando el mismo veneno que había destrozado mi autoestima durante años. No iba a esperar la siguiente fiesta, foto o insulto susurrado disfrazado de preocupación. No iba a dejar que mi madre se entrometiera en la historia de mi hija, como lo había hecho con la mía, con una lengua afilada como un cuchillo y una sonrisa torcida llena de doble intención. Y si no quería amar a Sara como se merecía, con un amor puro y sincero, no la amaría en absoluto. Saqué mi teléfono y empecé a revisar digitalmente cada álbum, recuerdo y lugar que mi madre había contaminado con su presencia tóxica. Y empecé a borrar su imagen foto a foto, palabra a palabra, recuerdo a recuerdo, porque la venganza no siempre tiene que ser explosiva y evidente. A veces, es solo un borrado silencioso y sistemático. Ahí fue justo donde empecé. Hay una diferencia abismal entre olvidar a alguien y decidir conscientemente que no merece ser recordado. Y no lo comprendí del todo hasta que estaba en mi lavadero, doblando un par de calcetines de bebé que ni siquiera combinaban. Y recordé cómo mi madre me llamaba gorda de cintura cuando tenía 12 años. No con malicia abierta, al menos no de la forma en que la mayoría de la gente lo percibiría, sino con un ligero tono de voz, como si estuviera diagnosticando un problema médico que creía que solo empeoraría con el tiempo. Y, en cierto modo, no se equivocaba. Así era.
No era mi peso lo que empeoraba, sino mi propia imagen y mi comportamiento inseguro. A los 16 años, el insulto había evolucionado. «Simplona», respondía, con una sonrisa condescendiente, a veces de pasada, como si fuera una observación casual, otras veces en medio de una conversación, como si me hiciera un favor al decirlo en voz alta antes que nadie más se diera cuenta. Recuerdo cepillarme el pelo con cuidado la noche antes del baile de graduación, sujetar el rizador demasiado tiempo en un mechón, hasta que chisporroteó y quemó mi pelo, y oírla exclamar a través de la puerta entreabierta de mi habitación. Es simplemente olvidable. Quizás sean los ojos los que no tienen chispa. Como si no estuviera ahí, justo al otro lado de la puerta. Como si no estuviera intentando aniquilar mi confianza más rápido de lo que ella ya lo hacía. A los 22, le dije que quería mudarme a la otra punta del país, empezar de cero en una ciudad como Valencia, y posiblemente hacer un máster en la universidad. Ni se inmutó. Simplemente murmuró, con desdén: «Probablemente fuiste un error de todas formas», como si lo estuviera leyendo de una lista de la compra sin importancia. No lloré. Solo asentí en silencio. Porque, ¿qué más se puede hacer cuando alguien te dice una verdad tan cruel? O dejas que se te claven los huesos y te carcoma por dentro, o la escupes con rabia antes de que te infecte por completo. Yo la dejé reposar durante años, acumulándose como veneno en mis venas. Pero ahora tengo a Sara, y hay algo poderoso en ser madre que te hace querer proteger a tu hija del mundo despiadado, o exponerla a él con valentía. Paz a través de una paz agonizante. Elegí la protección instintivamente, pues sabía lo afilado que podía ser el primer corte, la primera palabra hiriente, y prefería que Sara fuera ingenua por un tiempo a que sangrara silenciosamente antes de aprender a hablar y defenderse. Así que busqué más allá de las fotos digitales. Desenterré las viejas memorias USB olvidadas, las copias de seguridad en la nube polvorientas y los álbumes de fotos impresos enterrados en cajas de cartón en armarios que no había abierto en años. Beatriz, mi madre, posaba junto a mí en mi boda en una finca preciosa cerca de Córdoba, con una sonrisa forzada, como si estuviera presenciando una catástrofe a cámara lenta y no pudiera hacer nada para evitarla. Abrí la imagen en un editor y la recorté meticulosamente, centímetro a centímetro. Me llevó 10 minutos exactos. 10 minutos para borrar décadas de ella, siempre demasiado cerca, abrazándome como si fuera alérgica a mi calor. Desapareció digitalmente. Miré la foto después, el hueco vacío que había dejado. El espacio que había ocupado ahora se llenaba de luz y aire fresco. La foto parecía mucho mejor sin ella, más armoniosa. Entonces continué con mi tarea silenciosa. Recordé la Navidad de hace 3 años en casa de mis suegros en Galicia. Me informó, con un tono condescendiente, que si no le quitaba la sal a la comida de Sara, probablemente nacería bizca. Lo dijo con un tenedor a medio camino de su boca, como si fuera una broma divertida. Asentí en silencio, demasiado cansada para resistirme a sus comentarios hirientes. Ya no estaba al fondo de la fotografía familiar, reemplazada digitalmente por el resplandor cálido del árbol de Navidad y el pequeño Mateo, el hijo de Diana, lanzándole un adorno de plástico brillante al pobre gato. La borré de un total de 24 imágenes, lo cual es inusual, dado que solo tuvimos 13 invitados en la fiesta, pero ella se las arregló para aparecer en cada situación, como si estuviera obsesionada con asegurarse de que ningún momento importante pasara sin su presencia. Diana fue la primera en darse cuenta de mi limpieza digital. Me envió un mensaje de WhatsApp 2 días después de que publicara el álbum revisado en Facebook. ¿Dónde está mamá en estas fotos? ¿Se fue pronto de la fiesta? Redacté y borré mi respuesta 3 veces antes de poder escribir algo creíble.
Debió de salir justo cuando se tomaron las fotos. Técnicamente, no era una mentira directa. Espiritualmente, quizás sí. Ricardo fue el siguiente en darse cuenta de mi estrategia de borrado. No dijo nada inmediatamente, pero me dirigió esa mirada lenta y deliberada que reserva para cuando está decidiendo si abrazarme con comprensión o sugerirme discretamente ir a terapia de pareja. Finalmente, durante la cena, me preguntó, con un tono suave: ¿estás segura de que este es el camino que quieres tomar, Elena? Miré a Sara, con las mejillas llenas de puré de guisantes, su rostro rebosante de amor e inocencia pura, y respondí con firmeza: ya voy por la mitad del trabajo. Lo que no mencioné en ese momento fue esto: si tuviera una máquina del tiempo, no volvería atrás ni me impediría hacerlo. Retrocedería aún más en el tiempo y eliminaría a Beatriz de cada cumpleaños infantil, de cada recital de baile en el colegio, y de cada vez que me paraba frente a un espejo y despreciaba lo que veía reflejado, porque ella me había dado las herramientas para expresar ese odio hacia mí misma. Esa noche, tarde, estaba revisando mi teléfono en la oscuridad de la habitación, cuando vi que apareció una notificación de mensaje. Una sola línea, sin saludos ni preámbulos. ¿Por qué me bloquearon del álbum de fotos de tu hija? Lo miré fijamente durante tanto tiempo que la pantalla se oscureció automáticamente. No respondí. No hacía falta ninguna explicación. Ella entendió perfectamente por qué. Simplemente no quería admitirlo en voz alta. Y siendo sincera conmigo misma, una parte de mí esperaba en secreto a ver si me enviaba otro mensaje. Me llamaba por teléfono o incluso volvía a aparecer en mi puerta como si nada hubiera pasado, fingiendo que yo era la dramática de la familia, como si siempre la hubiera malinterpretado. Como si sus comentarios hirientes nunca hubieran sido puñales afilados, sino pequeños comentarios inocentes llenos de buenas intenciones. Pero no hizo ningún intento de contactarme. No insistió porque, en el fondo de su corazón frío y orgulloso, debía saber que esta vez no me inmutaba. Esta vez era yo quien cortaba los lazos de forma definitiva. Y esta vez ella no regresaría a mi vida. Hay una forma de venganza silenciosa que no incluye cristales rotos, ni gritos histéricos, ni resulta en moretones visibles, ropa destrozada o marcas de neumáticos en la entrada de casa. Aparece lentamente, como veneno sutil en una taza de té caliente. Algo que sabe casi bien al principio antes de enfermarte gravemente. Y cuando se hace bien, nadie puede rastrearlo hasta ti. Así fue como empecé a tratar a mi madre, como si fuera una infección silenciosa que finalmente estaba abordando después de años de fingir que no estaba enferma. Sí, todo empezó con las fotografías digitales, pero no terminó ahí. Borrar su rostro de las imágenes fue solo el principio de una limpieza mucho más profunda. Bajo esa superficie de sonrisas forzadas y comentarios sarcásticos, la podredumbre emocional impregnaba todo lo que tocaba en mi vida. Y aún no había terminado de sacarla por completo. Primero, la excluí del calendario familiar digital que Ricardo y yo usábamos para anotar cumpleaños, citas médicas importantes, visitas al pediatra de Sara y días festivos. Eliminé su dirección de correo electrónico de la lista de invitados a cualquier evento familiar futuro. Ella desapareció digitalmente de todos los eventos a los que había sido invitada previamente. Eliminé los recordatorios constantes de su presencia en mi vida digital. Luego, cambié la ubicación del picnic de la guardería de Sara y solo compartí la nueva información con personas de confianza que sabían lo que estaba pasando. Cuando Diana preguntó por qué había cambiado la dirección del picnic a un parque más alejado, le expliqué que el parque inicial tenía problemas graves de fontanería con los baños. Eso la satisfizo sin levantar sospechas. Nadie cuestiona la logística cuando se trata de bebés y sus necesidades. Todos dan por sentado que el caos y los problemas son algo habitual en la vida de los padres.
Ricardo me observaba de reojo, como un hombre observa a una mujer que ha empezado a llevar un cuchillo a todas partes. No estoy segura de si se estaba protegiendo de mi ira o preparándose para algo peor en el futuro. Una noche, mientras Sara dormía plácidamente y yo estaba en el sofá retocando otra foto vieja en mi portátil, me preguntó en voz baja: ¿se lo vas a decir alguna vez? No levanté la vista de la pantalla brillante. ¿Decirle a quién qué? Me dirigió esa mirada cansada que ya me conocía demasiado bien, la que gritaba silenciosamente: «No te hagas la tonta, Elena. Conmigo no funciona». Así que cerré la laptop y lo miré directamente a los ojos. ¿Vas a decirle a tu madre por qué la estás excluyendo de todo lo relacionado con Sara? No respondí de inmediato porque tenía demasiado que decir y ninguna de las palabras que me venían a la mente sonaba lo suficientemente fuerte o clara. Así que simplemente negué con la cabeza. No se merece un cierre, dije finalmente, con una certeza que me sorprendió a mí misma. Ella nunca me lo dio. Y esa fue la frase más sincera que había pronunciado en voz alta en meses. No recibí ningún cierre cuando me dijo, con desdén, que estaba más guapa antes de que me salieran los dientes definitivos. Tenía 10 años. Estaba de pie en el pasillo con un vestido rosa nuevo que me encantaba, radiante de felicidad porque por fin tenía mangas que no eran de ropa usada estirada. Me miró de arriba abajo y soltó: «Eras guapa antes de esos dientes». Me trataba como si fuera una adulta defectuosa a la que ya no quería cerca. No me ofreció ninguna tranquilidad cuando se burló de mí por llorar desconsoladamente en mi propia graduación del instituto, ni cuando me aseguró que ningún hombre decente se casaría jamás con alguien tan sensible y emocional como yo. Y tampoco me dio ningún consuelo cuando afirmó, con una sonrisa maliciosa, que Sara, de mayor, sería fea como yo. Así que no esperaba llamadas de cortesía ni explicaciones elaboradas. No recibiría un anuncio formal de mi desaparición de su vida. Lo descubriría como el resto del mundo, a través de mi ausencia silenciosa y constante. La ausencia, sin embargo, tiene su propio peso invisible. Llena la habitación como el humo denso. Lenta e imperceptible al principio, luego sofocante cuando te das cuenta de que has esperado demasiado para moverte y escapar. Ella también debió de sentir ese vacío creciente, porque menos de una semana después de que la excluyera del picnic de Sara, apareció inesperadamente en mi puerta. Era un jueves por la tarde. La luz dorada del atardecer se suavizaba, y el aroma terroso del mantillo calentado por el sol se elevaba desde los parterres que no había tocado desde la primavera. Sara jugaba felizmente con un cubo de bloques de juguete en la alfombra del salón, tarareando para sí misma en ese encantador lenguaje sin sentido que usan los niños pequeños antes de que las palabras tengan significado real. Entonces sonó el timbre de la puerta. Reconocí quién era antes de abrir. Beatriz estaba allí, agarrando una bolsa de regalo que parecía sacada de una boutique extravagante del centro, con asas brillantes y cintas rizadas en lugar de papel de envolver tradicional. Lucía su media sonrisa congelada, la que usaba cuando quería parecer cálida y afectuosa, pero claramente no tenía la energía ni la intención real. Y diré esto en su honor. No empezó con una pregunta directa, una disculpa sincera, ni siquiera una broma sarcástica. Simplemente soltó, con naturalidad: «Pensé en pasarme a ver a la niña». Me quedé inmóvil en el umbral de la puerta, sin hacer ningún movimiento para invitarla a entrar. No iba a simplificarle las cosas. Dentro, Sara dejó de tararear. Levantó la vista hacia mí, luego hacia la puerta y la figura de su abuela, y luego volvió a bajarla, como si algo en su pequeña cabecita no terminara de encajar. Finalmente, dejé entrar a Beatriz, más por una curiosidad morbosa de ver hasta dónde llegaría su negación que por un atisbo de perdón o cortesía.
Intentó acercarse a Sara con cautela, agachándose junto a ella y extendiéndole la bolsa de regalo, como una malvada madrina, ofreciendo manzanas envenenadas disfrazadas de dulces. Pero Sara no se movió, ni siquiera sonrió. Miró a Beatriz durante unos largos segundos, con una expresión seria en su carita, antes de volver a sus bloques y coger uno de color verde brillante, como si el momento de la reconciliación forzada hubiera pasado sin pena ni gloria. Vi el rostro de mi madre parpadear brevemente con perplejidad, con las comisuras de sus labios ligeramente hundidas, lo suficiente para que la mayoría no lo notara. Pero yo reconocía cada arruga de su cara, cada grieta en su armadura emocional. Esperó pacientemente a que Sara se acercara, buscando esa necesidad infantil innata de buscar la cercanía de un adulto conocido. Pero ese acercamiento nunca llegó. En ese instante, algo agudo y definitivo encajó en mi interior, porque hasta los bebés más pequeños son capaces de reconocer cuando el amor que se les ofrece no es genuino. Le quité la bolsa de regalo de las manos sin decir una palabra, la puse sobre la mesa de centro sin mirar su contenido, y dije lo único que realmente necesitaba decir en ese momento crucial. «Creo que es hora de que te vayas, mamá». No discutió. No levantó la voz. No intentó manipular la situación. Solo asintió una vez con la mandíbula tensa y se dio la vuelta a sus tacones, resonando secamente contra el suelo de madera al salir de mi casa, como si tuviera algo mucho más importante que hacer en ese preciso instante. Sin embargo, la verdad era que no lo tenía. Ya no tenía ese lugar privilegiado en mi vida. Porque no iba a quemar mi casa con ella dentro, metafóricamente hablando. Solo me aseguraba de que nunca más volviera a cumplir y tener una llave para entrar en mi mundo. Siempre supuse que si alguien iba a apoyarme incondicionalmente, a decir con firmeza: «Sí, ella hizo eso. Yo también lo vi». Dijo esas cosas hirientes. Esa persona sería mi hermana, Diana. Ella fue quien experimentó gran parte de mi infierno personal a mi lado. Creció en la misma casa cerrada emocionalmente, bajo las mismas restricciones opresivas y los silencios gélidos que se alargaban más de lo debido, dejando cicatrices invisibles. Estuvo presente cuando mi madre me llamó dramática por llorar desconsoladamente durante el entierro de papá, y luego la llevó aparte a la cocina para susurrarle, con una falsa compasión: «Gracias a Dios que no fuiste tú, cariño. No podría haberlo soportado». Estuvo presente en innumerables ocasiones cuando Beatriz criticaba mi apariencia sin piedad antes de volverse hacia Diana con una sonrisa tan cálida y radiante que jurarías que salía de otra boca completamente diferente. Nos reíamos amargamente de esas situaciones cuando teníamos 20 y tantos años tumbadas en el suelo de mi pequeño piso de estudiantes con botellas de vino barato y comida china para llevar, llamándola la Chacal. Y mamá. Cuando teníamos el valor suficiente para pronunciar esas palabras en voz alta. Pero nunca profundizamos realmente en el tema. Nunca preguntamos abiertamente por qué Diana siempre recibió el oro de su aprobación, mientras que yo solo recibía la grava de su constante crítica. Así que cuando finalmente me envió un mensaje de texto escueto que decía: «¿Podemos hablar?», supe exactamente lo que me esperaba al otro lado de esa conversación. Culpa, confusión y quizás un intento de hacerme sentir mal por mis decisiones. «Quizás te estás pasando un poco, Elena». Aunque me había preparado mentalmente para escuchar esas palabras, seguía sintiendo ese nudo familiar en el estómago, el mismo que sentía de niña cada vez que Beatriz me llamaba desde otra habitación, con ese tono de voz que te hacía dudar si realmente habías hecho algo mal, incluso cuando sabías que no era cierto. Diana llegó a mi casa con un café para llevar en la mano y una expresión tensa en el rostro, como si estuviera haciendo un esfuerzo consciente por no fruncir el ceño, pero no lo estaba consiguiendo del todo.
No se sentó de inmediato en el sofá, sino que merodeó por la encimera de la cocina, como si no estuviera del todo segura de querer quedarse mucho tiempo y verse envuelta en mi drama. Esperé pacientemente a que hablara primero, pues entendía perfectamente cómo funcionaban las dinámicas familiares. Ella necesitaba sentir que tenía el control de la narrativa. La has estado eliminando de todo, dijo finalmente, con palabras cautelosas y lentas, como si esperara que, si las suavizaba lo suficiente, yo no me daría cuenta de que estaban cargadas de juicio silencioso. Asentí en silencio y me apoyé contra la pared del salón. Sí, lo he hecho. Ella dudó un instante antes de añadir, con un tono ligeramente acusatorio. ¿No crees que es un poco excesivo, Helena? Fue entonces cuando decidí mostrarle la fotografía, la prueba irrefutable de mi dolor. La había guardado digitalmente y también la había impreso en papel, a pesar de la promesa que me había hecho a mí misma de que ya no quería tener nada que ver con Beatriz. Pero esta foto no era para mi madre. Era para Diana, como una prueba visual de lo que había soportado. Se la di a mi hermana, que estaba ahora sentada al otro lado de la mesa de la cocina, con el café enfriándose en sus manos. Era la misma foto del primer cumpleaños de Sara. Todos aplaudiendo y celebrando el momento mágico, y Beatriz inclinándose hacia mi oído, con la boca contorsionada por la malicia, como si estuviera escupiendo una amarga verdad envenenada. Dijo que Sara crecería fea, igual que tú. Le dije a Diana directamente, sin adornos ni justificaciones. Diana miró fijamente la fotografía en silencio durante un buen rato. Vi cómo sus ojos recorrían los bordes borrosos, los rostros sonrientes y el instante congelado de mi sonrisa forzada. Mi cuerpo se tensó involuntariamente. Esperé una negación inmediata, la típica evasiva familiar. Debiste haberla oído mal, Helena, pero esa frase tranquilizadora no llegó. No de inmediato. En cambio, Diana habló casi en un susurro, con la voz apenas audible. Pensé que te veías feliz en esta foto. Negué con la cabeza lentamente, sintiéndome exhausta de tener que explicar lo obvio. ¿De verdad crees que lo estaba, Diana? Ella no respondió. Ese silencio incómodo rompió algo dentro de ella. No del todo. No lo suficiente para reconstruir años de desconfianza, pero sí lo suficiente para considerar la posibilidad de que quizás no me lo estaba inventando todo. Que tal vez, durante todos esos años, me habían acusado injustamente de ser la sensible, la delicada, la que tenía demasiada emoción y tan poco sentido del humor. Tal vez, simplemente, era yo la que decía la verdad demasiado pronto para que alguien estuviera dispuesto a creerla. Entonces cayó la bomba, de la manera más pública y dramática posible. Esa noche, Beatriz publicó un estado en Facebook. No un mensaje privado, no una llamada telefónica personal, sino un estado público que todos sus amigos vecinos entrometidos, ancianas de la iglesia, antiguos compañeros de trabajo y conocidos de la preparatoria apenas activos en redes sociales pudieran ver y comentar. Decía, con una victimización flagrante: mi hija ha envenenado mi relación con mi nieta inocente. Y luego añadía, buscando la lástima de sus seguidores: oren por mí en este momento tan doloroso. Hay quienes no saben lo que realmente significa la familia hasta que es demasiado tarde y la pierden por su propia arrogancia. Se compartió 17 veces en la primera hora. La gente empezó a dejar comentarios llenos de condolencias vacías, enviándole abrazos virtuales y oraciones piadosas, así como anécdotas sobre sus propios hijos que se habían vuelto fríos, arrogantes y desagradecidos. Algunos incluso mencionaron la importancia del perdón, sin tener ni idea de la situación real. Una mujer escribió, con una falsa sabiduría: sigues siendo su madre. No te rindas con ella todavía. El tiempo lo cura todo.
Lo leí todo en un silencio sobresaltado, sentada sola en mi cocina oscura, con la luz brillante del teléfono quemándome los ojos. Mis manos temblaban ligeramente con una mezcla tóxica de ira contenida, vergüenza ajena y algo más profundo que no podía identificar con claridad. Quizás era una punzada de pena por esa pequeña parte de mí que aún deseaba en secreto que algún día dijera: «Me equivoqué, Helena, no te merecías ese trato». Pero esa disculpa sincera nunca llegó. En cambio, solo recibí su furia pasiva-agresiva. Consideré seriamente dejar el mensaje sin responder, permitiéndole revolcarse en su propio martirio público, mientras yo permanecía en silencio, protegiendo mi paz mental. Pero entonces me di cuenta de que ese silencio, precisamente, era lo que me había mantenido encadenada a su toxicidad durante demasiado tiempo. Ella siempre se había sentido más cómoda hablando en silencio, ignorando selectivamente los comentarios desagradables y las verdades incómodas. Cuando un recuerdo le resultaba demasiado doloroso o la ponía en una mala luz, simplemente fingíamos colectivamente que nunca había existido. Esperaba tácitamente que yo tomara cada uno de sus insultos disfrazados de opiniones, como si fueran la Sagrada Comunión. Así que decidí romper ese ciclo de silencio opresivo con un solo comentario directo y conciso. «Deberías rezar por la mujer de esa foto», comenté directamente en su muro de Facebook, sin rodeos. «Esa mujer ya no existe», pensé para mis adentros. Para la mañana siguiente había más de 200 comentarios en su publicación. Algunos la apoyaban ciegamente, otros se ponían de mi lado, preguntando por mi versión de la historia. Pero los que más me impactaron fueron los que simplemente preguntaban qué había pasado realmente entre nosotras. Por una vez en nuestras vidas, ella no tenía el control absoluto de la narrativa. Algo crucial cambió en ese espacio de incertidumbre, en el vacío creado por sus mentiras cuidadosamente construidas, porque quizás la gente no necesitaba saber todos los detalles sórdidos. Quizás bastó con que yo ya no fuera la única que hablaba en silencio, la única que sufría en la oscuridad. Tras ese enfrentamiento digital final, se hizo un silencio inusual en mi vida. Cuando cesaron sus divagaciones públicas, se calmó el polvo de las redes sociales y la puerta que se cierra tras alguien dejó de vibrar con la energía de su indignación. No porque dejaran de presionarme o de intentar manipularme, sino porque finalmente se habían rendido ante mi firmeza silenciosa. Esa fue la extraña soledad con la que me desperté el jueves por la mañana. Una taza de café caliente en una mano temblorosa. Sara gateaba felizmente por la alfombra del salón con su pijama de ositos, llevándose a la boca algo invisible y sus pequeños deditos golpeando los bloques de construcción que ya no se iluminaban con la misma magia de antes. El mundo a mi alrededor parecía más tranquilo, como si una tormenta hubiera pasado y dejado tras de sí una calma tensa. No del todo pacífico, pero sí más vacío de una manera que nunca antes había experimentado. Era el tipo de silencio que se siente después de destripar una casa vieja, y el suelo aún resonaba con el eco fantasmal de lo que una vez vivió allí. Había estado pensando obsesivamente en el libro de recuerdos de Sara durante meses, desde aquel día incómodo en que Beatriz apareció con esa bolsa de regalos pretenciosa, y Sara instintivamente se apartó de ella como si su pequeño cuerpo supiera que no debía dejar entrar ese veneno disfrazado de afecto. Algo esencial hizo clic en mi interior ese día. Algo definitivo e innegable. No se trataba simplemente de eliminar a mi madre de mi presente inmediato. Se trataba de negarle el acceso a mi futuro. Y lo que era aún más importante, de asegurar que su sombra oscura nunca se proyectara sobre los recuerdos de mi hija. Porque los niños pequeños recuerdan mucho más de lo que los adultos solemos creer. Recuerdan el tono de voz áspero, la rigidez en la mandíbula de su madre y cómo se aprietan las manos nerviosamente cuando suena el teléfono. Yo lo recordaba perfectamente. Lo recordaba todo con una claridad dolorosa.
y no iba a permitir que Sara heredara esa historia de sufrimiento silencioso. Así que empecé a escribir su libro de recuerdos a mano, algo que me parecía más tradicional y espiritualmente significativo que teclear en un ordenador frío. Hice mi propio libro de bebé, con páginas de colores pastel suaves y preguntas cuidadosamente elegidas sobre sus primeros hitos. Cuero marrón suave para la portada, papel grueso y de calidad, encuadernación cosida con cariño. Compuse la narración mágica del nacimiento de Sara, el momento en que sus pequeños dedos se cerraron con fuerza alrededor de mi pulgar, como si supiera exactamente quién era yo. Escribí sobre la primera vez que se rió a carcajadas al ver la cola juguetona del perro, sobre su extraña preferencia por las batatas dulces antes que las zanahorias naranjas. Describí cómo Ricardo instaló su cuna en plena noche, murmurando entre dientes instrucciones complicadas. Y cómo debatimos durante horas si poner o no ruido blanco para ayudarla a dormir profundamente. Pero no escribí sobre Beatriz. Ni una sola vez, ni siquiera en una pequeña nota a pie de página, ni como un personaje secundario sin importancia, ni como un simple nombre garabateado junto a la lista de invitados o los regalos recibidos. Ella era un fantasma en nuestra historia. Y los fantasmas no tienen cabida en los libros infantiles, llenos de alegría y amor. Cada página escrita a mano representaba una pequeña insurrección silenciosa contra su influencia tóxica. Cada línea de tinta cuidadosamente trazada era una forma de decir: «Ya no tienes poder aquí». Ricardo me observaba en silencio mientras trabajaba en el libro de recuerdos de Sara. No hizo preguntas incómodas. No ofreció ideas ni sugerencias. Una noche se acercó a mí con delicadeza. Tomó el libro terminado de mis manos y lo colocó con cuidado en la estantería sobre el cambiador de Sara, como si fuera un objeto sagrado. Y quizás, en cierto modo, lo era. A la mañana siguiente, Sara gateó hasta esa estantería, señalando el libro con un dedo regordete. Me miró con sus ojos grandes y ansiosos, llenos de curiosidad infantil, y pronunció su primera frase inteligible. No una palabra suelta, sino una frase completa, aunque en su propio idioma de bebé. Nanagon. No lloré. No me inmuté. Simplemente sonreí con una paz inesperada. Me agaché a su altura y le dije suavemente: «Sí, cariño, lo es». No fue una respuesta cruel ni amarga. Era la verdad más simple y pura, la que no necesita una larga historia para respaldarla. Porque Beatriz no se había ido simplemente de nuestras vidas. Yo me había asegurado de que no pudiera regresar, de borrar su huella de nuestro presente y futuro, como un susurro persistente, como un recuerdo retorcido, como un fantasma que se hacía pasar por familia. No maté a mi madre. Simplemente borré el recuerdo de ella de mi mundo. Por un tiempo, ese silencio cuidadosamente cultivado fue suficiente para empezar a sanar. El silencio nos envolvió a Ricardo y a mí como el polvo fino que se acumula en el alféizar de una ventana olvidada. Ricardo y yo empezamos a dormir mejor por las noches, sin la tensión invisible que antes flotaba en el aire. Diana mantuvo una distancia prudente, indecisa entre aceptar mi silencio como una forma de protección o confrontarme directamente por mis acciones. No la presioné de ninguna manera. La ausencia palpable de Beatriz en mi vida me dio más espacio para respirar. Y no quería llenarlo con remordimientos del pasado ni con relaciones familiares a medio construir. Pero 6 meses después de mi limpieza digital, llegó una carta inesperada. No tenía remitente visible en el sobre. No reconocí el matasellos borroso. El sobre amarillento solo tenía mi nombre escrito a mano, con una caligrafía temblorosa que no había visto en años, desde que mi madre firmaba mis permisos escolares con un largo y exasperado garabato ilegible. Por un instante, pensé en quemarla sin abrirla, reduciéndola a cenizas sin saber su contenido. Incluso la sostuve un momento sobre el fregadero de la cocina, intentando determinar si contenía algo más que un simple trozo de papel. Pero finalmente,
La curiosidad pudo más que mi resentimiento, y la abrí con cuidado. Dentro había una fotografía antigua. Yo, a los 13 años. Sin una gota de maquillaje en la cara, adolescente, luciendo una ortodoncia metálica horrible, vestida con una camiseta enorme de un grupo de música que ya ni recordaba, y con el pelo lacio recogido en una coleta alta y despeinada. Sonreía, no con esa sonrisa forzada que ponía para las fotos familiares, sino con una sonrisa genuina, un poco avergonzada pero llena de esperanza. Tenía la extraña impresión de que la persona detrás de la cámara me adoraba tal como era en ese momento. En el reverso de la fotografía solo había garabateada una única línea, escrita con la misma letra temblorosa. «Nunca fuiste fea, Elena». Y luego añadía una segunda frase, concisa y directa. Simplemente no sabía cómo amar las cosas bonitas. Sin disculpas elaboradas, sin intentar dar una explicación lógica, solo esa breve confesión impregnada de una cobardía tardía. La verdad llegaba demasiado tarde para importarme realmente, y demasiado pronto para perdonar la profundidad de sus heridas. Me quedé mirando fijamente la fotografía durante un buen rato. No porque la extrañara, no porque creyera que había cambiado mágicamente, sino porque quería recordar a la chica de la foto. Quería recordar que, a pesar de todas sus críticas constantes y su falta de amor incondicional, todavía había alguien, aunque fuera un recuerdo lejano capturado en papel, que pensaba que valía la pena capturarme con una cámara, que me veía realmente. No le respondí a la carta. No la llamé por teléfono. No publiqué una respuesta sarcástica en sus redes sociales. Pero tampoco tiré la fotografía a la basura. La guardé cuidadosamente en una caja vieja llena de recuerdos olvidados. No para ella, sino para recordarme a mí misma lo que había logrado sobrevivir. Gracias por ver este vídeo y por ser parte de este drama familiar tan intenso. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanilla de notificaciones para no perderos nunca una nueva historia impactante y llena de giros inesperados. Hasta la próxima, y recordad siempre proteger vuestra paz mental.